Comencé la grabación para hoy. Perdón. Vamos entonces con la vista del aula virtual. Esta es la que hemos hecho ya. Les había comentado, quizá los que no estuvieron, he sumado en el link de presentación o en la sección de presentación, aparte del programa que ya estaba, un poco los objetivos, expectativas del cursado y la dinámica de trabajo que lo comenté, digamos, durante las primeras clases, en el tema de entregas de prácticos, que son como actividades. Vamos a ver e implementar en algún momento controles de lectura de la bibliografía recomendada, con pequeños cuestionarios en formato Google, y la presentación de tareas grupales con experiencias, experimentos, simuladores, digamos, para enseñar en el aula, y bueno, los exámenes parciales que van a tener, calculo, la estructura de formulario Google, ¿no? Un poco los objetivos planteados acá en cuanto al alcance de los contenidos. Esperemos que tratemos de lograr la mayor cantidad posible. Y eso, bueno, resume a lo que no estaba previamente en este espacio de presentación, ¿no? Perdón. Luego, en lo que tenga que ver con movimiento circular uniforme, estaba la primera actividad en donde le había comentado que la entrega es hasta el sábado 24 y habíamos seleccionado o había marcado estos 4 ejercicios nada más que tenían que entregar para el desarrollo del TP1 que está acá adjunto a la actividad, ¿no? Que lo pueden descargar. Ustedes seguramente tendrán alguna vista de un botón de entrega que yo no la veo, digamos, de vista de alumno, ¿no? Y con respecto a la experiencia, desarrollo de experiencias de enseñanza en el aula, lo que les comentaba acá, bueno, era presentar alternativas para enseñar el contenido en el aula con 2 referencias, ejemplos que podían utilizar. Una era un video en YouTube de alguna experiencia en el aula y en el otro era orientado al simulador en FET que vimos en la Universidad del Colorado. Y bueno, acá está, justamente estaba viendo y le había comentado, creo, que en el medio figura EN, que significa inglés. Entonces deberían reemplazar ahí el EN por ES para que esté en español, o cambiar la presentación a español para que puedan ver todo el desarrollo del simulador y los aplicativos en Java que tiene de los diferentes simuladores para todas las ramas de física que mencionamos, ¿no? Recuerden también que dentro de lo que fuera el simulador de FET, digamos, tienen trabajos prácticos que suben docentes en castellano alrededor del mundo que pueden ustedes utilizar de referencia para planificar una actividad utilizando el simulador, ¿no? Y bueno, después era profundizar la lectura bibliográfica, indicando los capítulos que corresponden al Jan Colley y terminar los ejercicios que estaban marcados en la guía 1 para entregarlos en el 24 del 4, ¿no? Esta es una actividad grupal. Todavía no he creado los grupos, o sea que ustedes pueden ver la actividad, pero no van a poder entregar todavía porque una vez que los separen grupos les voy a asignar, digamos, los grupos para esta actividad, ¿no? Y la fecha de entrega de esta actividad la fijé para una semana posterior, que sería el 30 de abril. Si necesitan más tiempo, me comentan, no hay problema, digamos, los tiramos una semana más. Y la intención de esto es un pequeño reporte que me expliquen qué desarrollarían, digamos, para experiencias en el aula para enseñar el contenido, si lo harían mediante algún experimento que pueden investigar en YouTube y ver qué hay como alternativas. Este está como una referencia, y que me muestren con ese experimento o el simulador qué es lo que piensan que pueden enseñar en el contenido, y sobre todo me interesaría si pueden hacer algún tipo de medición, ¿no? En este ejemplo sencillo que está puesto en el ejercicio o en el punto 1, que sería una pelota que está sujeta a un extremo y por el medio de un cañito delgado, digamos, cuelga una manzana, y uno cuando la gira la pelotita, digamos, le da
una aceleración centrípeta que contrarreste el peso de la manzana para que no caiga, digamos, a la parte inferior o no se desplace, digamos, por ese pequeño caño la pelota con el extremo de la cuerda. Ver, por ejemplo, mediciones de velocidad angular que pueden calcular la cantidad de vueltas en un determinado tiempo. Estimar, digamos, pueden estimar el radio del giro de la pelotita a partir del extremo del pequeño cañito que está corriendo el violín, digamos, que está sujetando el extremo de la manzana o algún cuerpo pesado. Y en definitiva pueden tratar de hacer varias experiencias midiendo diferentes radios, diferentes velocidades angulares y ver cuánto compensa o no el peso de la manzana estimado. Pueden calcular la masa y estimar cuánto pesaría esa manzana, usar una balanza de cocina, ver qué valor tiene de peso. Recordemos que el peso en la balanza son kilogramos fuerza y hay que convertirlo a newton para compararlos, digamos, ¿no? Y basar siempre nuestros sistemas de medición en unidades de medida del sistema internacional, ¿no? Y así pequeñas cosas que pueden hacer para desarrollar en el aula que consideren que sean relevantes para explicar el contenido y ver qué cosas se pueden medir, digamos. De esa forma comparar cómo en los movimientos circulares estoy generando aceleración centrípeta que compense la aceleración de gravedad y me evite que, digamos, que la manzana caiga sobre el carretel, digamos, en el pequeño cañito este de madera o plástico que puede ser una lapicera, ¿no? Y una vez que me comenten un poco eso, sería desarrollar la experiencia en algo sencillo, en suma 1 o 2 carillas. No quiere decir necesariamente que la pongan en práctica. Si lo quieren hacer, bienvenido sea, digamos, no quiero sobrecargarlos de cosas, pero si lo pueden hacer sería espectacular, que puedan realizar una actividad en su casa y sacarle una foto y subirlo al reporte, como lo van pensando, para que lo vayan practicando, ¿no? Y de ahí, como les decía entonces, ¿qué es lo que utilizarían para enseñar el contenido? Si fuera un simulador, si fuera una experiencia, si fuera mismo un PowerPoint, una presentación animada, digamos, algún video motivador también, digamos, puede surgir como elemento, digamos, de desarrollo y después, ¿qué harían con eso, digamos, ¿no? O sea, qué contenidos pueden enseñarle y sobre todo me interesa hacer algunas pequeñas mediciones que me puedan servir como experiencia en el aula, ¿no? Siempre física es medir y medir es comparar con el incremento patrón. No le voy a pedir propagación de errores como hayan visto en el primer año, pero algunas mediciones pequeñas para confirmar, digamos, resultados experimentales, ¿no? ¿Se entiende un poco la idea, no? Sí, profe. ¿Alguna duda? Igual le podríamos consultar cualquier cosa el martes y el miércoles, ¿verdad? Sobre este Sí, trabajo. sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Así, bueno, ya supongo que vamos a tener algo y bueno, le vamos comentando y Mi idea en la también es clase de después, la semana. como les Sí. dije, que hagamos, una vez que terminen los reportes, se crucen, digamos, entre diferentes grupos, los reportes de uno y otro, y le den una mirada constructiva al trabajo que hizo el compañero, ¿no? Qué cosas piensan que se puede mejorar y qué cosas tomarían. Porque uno cuando ve el trabajo de otro, digamos, a pesar que por ahí estén en contacto, ayuda mucho, digamos, la otra mirada del compañero para ver qué cosas más pueden mejorar o qué cosas pueden sumar en el desarrollo de la experiencia de clase, ¿no? Pero sí pueden consultar totalmente. Bueno, esta es nuevamente una actividad más autónoma, ya generaré los grupos hasta mañana, con lo que me pasaron y propusieron. Si queda alguno sin grupo, lo sumaré a otro grupo, o armaré un grupo entre ellos, digamos, ¿no? Bueno, en general, vieron ustedes que están las noticias que imagino que les llegan a ustedes por correo cuando yo subo alguna invitación o detalle o alguna actividad nueva, digamos, como fue comentarles cuáles son los ejercicios del práctico para entrega. Se las subo como noticias y bueno, aquí utilizaré de ahora en más el espacio este para marcar dónde están los links de descarga de los videos de los encuentros que tengamos para que queden almacenados y
algunos compañeros que por ahí no participaron en el grupo de WhatsApp o lo que fuera, digamos, pueden verlos acá, ¿no? Vuelvo sobre la pestaña clase y bueno, la segunda actividad prevista, que sería el movimiento armónico simple. Este está abierto hasta el 8 de mayo también, con la modalidad de entrega como el TP1, esto sería el TP2. Tienen algunos videos que correlacionan el concepto del movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Y tienen videos también de la Khan Academy, de la Academia Khan. Y acá les estoy pidiendo los ejercicios que deberían entregar para el práctico 2 en el espacio de entrega hasta el 8 de mayo. Y está acá el TP2, digamos. Y el primero que vimos fue el que hicimos ayer, que lo podemos volver a revisar. Y luego tienen un total de 10 ejercicios. En algunos de ellos están desarrollados, digamos, varios de los contenidos que vimos. Nos faltaría ver un poco el tema de el balance energético en el movimiento armónico simple, que lo pensaba ver el próximo martes, para que no sea tanta info, mientras vayan haciendo una lectura sobre lo que fuera en la bibliografía recomendada, ¿no? Entonces, hoy en particular, como le había comentado ayer, me gustaría ver si tiene alguna duda sobre el TP1 y los ejercicios. Si quieren, hacemos un pequeño repaso sobre el movimiento armónico simple que vimos ayer y tratamos de hacer algunos ejercicios más del TP que les pueda aclarar el concepto, ¿no? Vamos por lo primero, digamos, alguien tiene dudas sobre uno de lo que vimos y otro sobre movimiento circular uniforme, los ejercicios que quedan pendientes del TP1. No hay comentario. Estaremos entre una mitad de camino, que se entendió todo o que no se entendió nada. Martina, puede ser un repaso de movimiento armónico simple, ¿no? De MSU no hace falta, creo, ¿no? MSU, MSV, movimiento circular uniforme o variado. Ups, perdón. Me cierro el micrófono para tomar agua, pero me olvidé todo. Bien, vamos a descargar este TP y ya lo revisamos. Algunos ejercicios adicionales. Aunque creo que está acá. Bien, vamos a revisar la presentación que vimos ayer. Ya entramos analizando conceptos de ondas mecánicas como propagación de energía en medios materiales y algunos conceptos que vimos ayer en estos desplazamientos de energía o transferencia energética en medios materiales por alguna perturbación de origen. En particular comenzamos viendo lo que entendíamos por movimientos armónicos, que son aquellos que se repiten periódicamente en el tiempo con una cierta cantidad de ciclos por segundo y que, si bien pueden considerarse al infinito, en algún momento la atenuación o roce los lleva a detener esa transferencia energética. Vimos como ejemplo sencillo un estanque de agua, una pileta en donde cae una piedra y genera una onda que se propaga en la superficie del agua en todas las direcciones. En general, las ondas mecánicas se propagan en forma esférica, espaciales en todas las direcciones. En este caso podemos analizarlo como una transferencia de energía sobre la superficie del agua, en donde la perturbación que originó este desplazamiento del agua se va expandiendo y transfiriendo energía hacia afuera, mientras las partículas
o elementos del agua quedan oscilando alrededor de posiciones de equilibrio. Y esto lo habíamos planteado con la posibilidad de sostener un corcho en alguno de los puntos del agua. Cuando se comenzaba a desplazar, el corcho se movía alrededor de su posición de equilibrio inicial sobre la superficie del agua, sin llegar a desplazarse o sin llegar a desplazarse notablemente con la misma transferencia energética de la onda mecánica, ¿no? Entonces, a medida que se propaga la señal de la onda mecánica, en este caso vemos un punto X que estaría sobre el corcho y se va desplazando a derecha, el corcho realiza un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, transversal, en su desplazamiento respecto a la propagación de la onda mecánica. Y esto lo podemos ver como un movimiento armónico, si lo pensamos indefinidamente y que no se atenúa. El corcho se estaría oscilando alrededor de su posición de equilibrio, subiendo y bajando, mientras la onda mecánica se propaga hacia derecha en el gráfico, pero en general en todas las direcciones, moviendo energía hacia otro punto, ¿no? También lo podía ver en esta pequeña animación sobre la superficie del mar, eventualmente pensándolo como una ola que se está desplazando. Las partículas de agua, sobre todo las que están en superficie, se desplazan un poco más que las que están adentro del fluido, pero en definitiva la mayor transferencia se da por el desplazamiento energético de algún elemento que perturbó originalmente la superficie del agua y se propaga en todas las direcciones, ¿no? Hasta ahí vamos bien, digamos. ¿Por qué es armónico? Digamos, porque se repite armónicamente en los ciclos. O sea, tengo las mismas crestas y valles, digamos, por ejemplo, en la superficie del agua, que se van propagando en todas las direcciones. Y no tenemos variaciones sustanciales entre máximos y mínimos y la frecuencia de oscilación de la señal, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, entonces, pero se frenaría porque rebota, pega en el borde ahí donde tiene el primer dibujo, pega en el borde, en el arbolito y como que rebota y hace que se... Sí, se pueden No, presentar fenómenos de interferencia que vamos a ver después. Si tiene alguna superficie que la contenga, digamos, cuando llega a la superficie hay una cierta transferencia y una imagen, una señal reflejada que se interfieren con la que viene y se va produciendo interferencia y puede producirse una interferencia destructiva o constructiva según las interferencias se da en fase o en contrafase. Si se da en fase, que los máximos reflejados coinciden con los máximos incidentes y siempre van a haber máximos creados y en algunos momentos tendrás mínimos donde están en contrafase que llega a un máximo y se interfiere con un mínimo, un valle, y te da una interferencia destructiva. Eso lo veremos después, pero la pérdida de la señal puede darse por la interferencia o puede darse simplemente por una atenuación del roce de la tensión superficial, digamos, ¿no? Lo que mencionamos, lo que consideramos una oscilación, que es un movimiento oscilatorio, es algo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Lo vimos en el caso de movimiento circular uniforme, que sería una oscilación, una vuelta de un cuerpo que gira alrededor de su posición de equilibrio, que sería el punto inicial donde comienza el giro. Está siempre equidistante respecto a un punto central. En el caso de las oscilaciones que acabamos de ver, las partículas se mueven respecto a una posición central y oscilan indefinidamente respecto a esa posición de equilibrio. Bueno, en oscilaciones reflejamos funciones trigonométricas que modelan matemáticamente los comportamientos y desde el punto de vista de la correlación que hay entre física y matemática, existen muchísimos ejemplos en donde los fenómenos de oscilaciones justifican o explican fenómenos de la naturaleza, tanto en mecánica como en electricidad, magnetismo, como en mecánica cuántica, en lugares donde se utilizan fenómenos oscilatorios, ¿no? En particular, bueno, aquí menciono también en la industria, que un conocimiento del campo de una oscilación alrededor de una posición de equilibrio determina, por ejemplo, el desarrollo de amortiguadores en vehículos para sostener la comodidad del movimiento en un vehículo para que no se desplace indefinidamente alrededor de la posición de equilibrio. En ese caso, el amortiguador es una oscilación amortiguada, porque no quiero que siga oscilando indefinidamente, sino que el amortiguador me compensa algún paso importante sobre el suelo y me amortigua ese golpe y no lo sigue transfiriendo
para las personas que están en el interior del vehículo, ¿no? Bueno, también el tema de música o audiovisuales o en acústica, puedo pensar en paredes que sean acústicamente insonoras, digamos, y absorban todo el sonido que puede estar generando, como algunos que reflejen, digamos, en un teatro, digamos, en algún lugar, en una ópera, donde quiero que el sonido sea perfecto y se refleje de la mejor forma posible. O sea, todo este estudio de fenómenos ondulatorios que utilizan funciones trigonométricas para representarlos se utilizan también en la industria como aplicativos, ¿no? Había mencionado el sonido como una onda mecánica, que sería una perturbación generada por una fuente. En el caso que estuviéramos hablando, estamos desplazando partículas de aire, nuestras cuerdas vocales las desplazan y ese desplazamiento en general no es armónico, sino se compone de una sumatoria de efectos de diferentes intensidades y diferentes frecuencias de la señal origen que genera el sonido que se transmite sobre un medio material, que puede ser el aire, puede ser un fluido, puede ser el agua, pueden ser paredes. Siempre hay un medio material en el que se puede transferir la onda mecánica, en algunos se atenúa más o en otros menos, pero en definitiva el sonido es claramente una señal mecánica, una onda mecánica que se propaga en un medio material, ¿no? Y habíamos visto que esa transferencia de sonido en algún fluido como el aire, o puede pensar en líquidos también, genera un desplazamiento de partículas vecinas que transfieren la energía original generada por la fuente hacia otra partícula vecina y vuelven a su posición de equilibrio y vuelven a ser desplazadas por la fuente y en ese caso siguen transfiriendo energéticamente la energía hacia alguna velocidad extra o dirección de propagación definida, ¿no? En este caso, y como siempre, las partículas del medio donde se está propagando la señal, por eso hablamos de propagación de señal y no de desplazamiento de señal. Siempre las partículas están oscilando alrededor de una posición de equilibrio y lo que se transfiere es energía. La masa o materia, digamos, queda en el espacio oscilando mientras la energía se transfiere. Por eso se llama onda viajera o la onda mecánica, porque es una señal que viaja en el espacio-tiempo mientras la partícula queda oscilando alrededor de su posición de equilibrio. Aquí en negrito lo ven a la mención de la onda, hacia un pico de onda que se va propagando, el wave, y en colorado sería la partícula que está oscilando alrededor de su posición de equilibrio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Vamos bien, profe. Profe, Así- al decir que no es armónico, ¿quiere decir que en cuanto al periodo y eso va a variar el sonido? Claro, o sea, estamos trabajando con movimientos armónicos que se repiten periódicamente en el tiempo. Bien. ¿Sí? ¿Han visto ustedes espectro de frecuencia o serie de Fourier en alguna parte, en alguna materia de la carrera? No, profe. Uh-huh. ¿Y Fourier sí han visto, no? Teorema de Fourier. No, tampoco hemos visto eso, profe. Bueno, un tema más para revisar. Después vamos a hacer integrales dobles, triples también. O ecuaciones diferenciales. Bueno, nuevamente en un medio material que normalmente tenemos moléculas que están correlacionadas en vínculos electromagnéticos que por el estado de la temperatura tienen una agitación térmica. Ustedes lo han visto en termodinámica y en química seguramente. Cuando uno la perturba, digamos, produce un desplazamiento respecto a sus posiciones y lo que se transfiere nuevamente es energía, mientras las partículas, moléculas del medio material quedan oscilando alrededor de su posición de equilibrio en la estructura cristalina. No es que estoy moviendo materia dentro de una estructura, sino que se está transfiriendo energía en ese medio material, ¿no? Los movimientos periódicos son aquellos que, voy a volver un poquito para atrás, en que todas las magnitudes que sirven para explicar su descripción, la posición, velocidad, aceleración, van repitiéndose en intervalos regulares de tiempo, que son los periodos T que vimos en el movimiento circular uniforme, sería el tiempo que completa un ciclo. Y en este caso, en oscilaciones, sería el tiempo en que vuelve a su posición inicial, desde donde comenzó a desplazarse, ¿no? Los movimientos oscilatorios que oscilan alrededor de una posición de equilibrio son periódicos
y se llama periodo de oscilación al tiempo que tarda en completar una oscilación completa, o completar una oscilación, ¿no? Vimos también otra magnitud física de estos movimientos periódicos que es la frecuencia, que es el inverso del periodo. El periodo me dice cuánto tiempo le lleva un ciclo, y la inversa, que sería la frecuencia, me dice cuántos ciclos realiza durante un segundo, durante un tiempo t, ¿sí? Si yo t sé que el periodo de un ciclo, entonces 1 sobre t me daría un ciclo realiza en determinado tiempo y tiene dimensión de 1 sobre segundo, ¿no? La unidad de frecuencia del sistema internacional es el Hertz, que dimensionalmente se escribe como S a la menos 1, ya que t, digamos, se mide en segundos, ¿no? Y quedó en el denominador. En este caso, vuelvo menciones pequeñas sobre movimientos oscilatorios, en el que nuevamente, idealmente, en nuestro análisis no hay pérdidas energéticas, no hay pérdidas por roce, no hay disipación de energía y teóricamente el movimiento se mantiene invariable, como una máquina perfecta, digamos, ¿no? Y el más sencillo que analizaremos, que mencionamos, era el movimiento armónico simple, que constituía una oscilación de, en nuestra explicación más sencilla, una masa que está sostenida en un extremo por un resorte a una pared fija y está sobre una superficie horizontal ubicada sin roce y en una situación de equilibrio inicial en la que en nuestro vector negro, que es el desplazamiento, sería el punto medio. Ahí en ese punto no hay desplazamiento de la masa con respecto al resorte. Si yo le entrego energía al sistema, que es un agente externo que desplaza el cuerpo hacia un estado de máxima elongación o de máxima compresión también, y lo libero, ese cuerpo comienza a oscilar alrededor de su posición de equilibrio, generándose sus variaciones de posición, de velocidad y aceleración. Es claramente un movimiento acelerado porque la velocidad varía durante el recorrido y la aceleración se denomina variación de velocidad en el tiempo. Es como habíamos visto en mecánica, ¿no? Las características particulares del movimiento armónico simple es que hay un resorte que sostiene o almacena la energía y que provee una fuerza restauradora que denominamos al movimiento oscilatorio, de manera que evitaría de que si yo desplazo el cuerpo hacia un punto y quede fijo en ese punto, yo transferí simplemente la energía y la utilice para realizar un trabajo de desplazar un cuerpo de un punto a otro. En este caso el resorte, ese trabajo que yo hago en el desplazamiento, lo almacena y lo mantiene oscilando alrededor de su posición de equilibrio, ¿no? Y lo que reflejo aquí en este pequeño gráfico es cómo varía la posición respecto a la posición de equilibrio. X sería un desplazamiento. En el medio tendríamos un X igual a 0, que sería posición inicial 0. El estado de máxima elongación a derecha me daría un valor de más A, un valor de amplitud máxima a derecha. Y desde el centro, desde 0 hacia el estado de máxima compresión a izquierda, tendría un desplazamiento menos A. O sea que X puede tomar valores de 0, A y menos A durante el periodo de oscilación, que llamaría un periodo T en que vuelve a la posición original. Si comenzó el periodo de mi análisis o mi gráfica de análisis cuando el cuerpo estaba en estado de máxima elongación, será el punto en que vuelve nuevamente al punto de máxima elongación el tiempo que le llevó. Durante esos movimientos varía su velocidad y varía su aceleración debido a los vaivenes que produce y la energía almacenada al resorte, ¿no? Profe, Sí. tengo dos dudas. Primero, cuando llega a la máxima elongación, ahí en la ecuación el phi sería igual a 0. Depende de qué función trigonométrica utilice. Ah, bien, bien, bien. Si yo Y digo... otra, Sí, te escucho. y otra duda, según las características que usted nos mostraba, un movimiento circular uniforme sería un movimiento periódico. Sí, en el caso que no tenemos, en el caso particular de movimiento circular uniforme, digamos, la velocidad tangencial permanece constante y la velocidad angular también, entonces repite en términos periódicos de tiempo regulares, digamos, que vuelve a la posición de equilibrio, ¿no? Si es un movimiento circular uniformemente variado, ahí se Ya no, modifica porque el periodo sí, va a cambiar. bien. ¿Ok?
Bien, perfecto, profe. De nada. Profe, la máxima elongación sería la amplitud. Entonces, de acuerdo al movimiento que tengamos, vamos a elegir la función seno o coseno y vamos a desplazar el eje vertical, ¿verdad? ¿Así era? Sí, depende de las condiciones del problema, del ejercicio, de Ajá. la situación real que estoy almacenando o estudiando, digamos. Me dará ese desplazamiento en el ángulo de fase inicial. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Bien, yendo al modelo matemático que nos representa una solución a este desplazamiento a la hora de su posición de equilibrio, tendríamos la masa, digamos, aquí simulado con pequeños rodillos en su parte inferior para describir que no hay roce o el roce es prácticamente cero. Cuando lo llevamos al estado de máxima elongación, cuando x vale a, que le transfirió una fuerza externa esa energía inicial, el sistema reacciona con el resorte con una fuerza restauradora que es igual a menos k por x, donde k es una constante que depende de la característica de cada resorte y x sería la posición que va ocupando. O sea que a medida que yo desplazo ese valor en mayores longitudes de x, la fuerza restauradora toma valores mayores, negativos, porque va actuando en sentido contrario respecto a la fuerza externa. Y esa fuerza restauradora es la fuerza propia del resorte para devolver al sistema su posición original, que al liberarse, digamos, comienza a oscilar en esto de máxima compresión y máxima elongación en los instantes de tiempo temporales que analizamos, ¿no? Esto ocurre idealmente en forma indefinida, cuando no hay roce, cuando no hay pérdida energética. Y también lo que había mencionado, un aspecto relevante, es que estemos dentro de los límites elásticos del resorte, o sea que no lo deformemos, digamos, al generar ese estiramiento que hace que el resorte pierda sus características mecánicas elásticas, ¿no? Bien, en general en mecánica se define la velocidad como variación de posición o desplazamiento en función del tiempo y la aceleración como la variación de velocidad en función del tiempo. Estas son definiciones en general de mecánica, independientes si se trata de movimientos rectilíneos uniforme, variado, lo que sea, ¿no? Es una definición general para velocidad y aceleración. En nuestro caso, si realizamos una sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración que presenta este cuerpo. Y la aceleración la vamos a poner como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ya que aceleración era derivada de velocidad respecto al tiempo y velocidad era derivada de desplazamiento respecto al tiempo, entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso lo igualo a la fuerza restauradora, que es la que queda actuando sobre el resorte, que es igual a menos k por x, nuevamente k, una constante propia del resorte, no es la constante de Coulomb, es una constante del resorte. Pregunta aquí, ¿en qué unidad de medida tendría que medir k con un resorte? Newton sobre metro. Exacto, para equilibrar dimensionalmente la ecuación. La fuerza igual a k por x, x desplazamiento se mide en metros, entonces k tiene que tener la dimensión de newton por metro para que equilibre dimensionalmente la ecuación, ¿no? Bien, de nuestra ecuación que hemos planteado del modelo sumatorio de fuerza por la ley de Newton, llegamos a, llevándola todo el primer miembro y dividiendo todo en m, que sería la masa que está oscilando, el valor de la masa en kilogramos, tenía que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más k por x dividido en la masa me daba igual a 0. Y acá, donde quedamos con una ecuación diferencial del movimiento armónico, en donde nuestra incógnita es x, la siempre conocida x, pero que tiene la característica que está no en una expresión lineal o en una potencia, sino que está aplicada a una segunda derivada. Y entonces esa ecuación, al estar involucrada derivadas, se convierte en una ecuación diferencial. Y una ecuación diferencial, para resolverla, tenemos que encontrar alguna variación de x respecto al tiempo, porque estamos midiendo acá, se ve la variación de x respecto al tiempo en la segunda derivada, una función de x o x en función de tiempo, tal que en su segunda derivada tome la misma forma o muy parecida
que la expresión original para que yo la pueda cancelar y se me haga cero en algún momento. Si las funciones son muy diferentes, digamos, va a ser difícil encontrar una función que cumpla la condición de que su segunda derivada se anule con la expresión original, más allá que utilice cualquier constante en la ecuación, ¿no? Y como había mencionado, estas ecuaciones diferenciales en las que se anulan con la primera o segunda derivada se suelen resolver con ecuaciones trigonométricas, las funciones seno-coseno, porque sus derivadas se van repitiendo. La derivada de la función seno es una coseno, la derivada de una coseno es una menos seno, y así sucesivamente. No involucro las funciones trigonométricas tangente o cotangente, simplemente la seno-coseno. Y la otra posible solución de estas ecuaciones diferenciales son las exponenciales, ¿no? Cuando derivo e a la x o e a la menos x, siempre bajo el exponente y me queda la función con su exponente original. La derivada de e a la x me queda x por e a la x y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Cuándo ven ecuaciones diferenciales? Ahora en tercero ven con Fabián, me dijeron, ¿no? ¿Me comentaron ayer o no? Bueno, no es la intención que sea tan complicado, pero van a ver que las ecuaciones diferenciales se resuelven mayormente con funciones repetitivas que sus derivadas toman la misma forma que la original, y esas son las funciones trigonométricas seno-coseno o las exponenciales, ¿no? Bien, entonces planteamos una función posible con una función trigonométrica coseno con un ángulo de fase variable, que me estaría dando puntos diferentes en posición según varía el tiempo y según varía la función coseno respecto a la amplitud. Si recuerdan, cuando vimos funciones trigonométricas en la primera clase, son funciones que varían en el espacio, en el tiempo, entre valores 1 y menos 1. Porque los valores máximos de coseno es cuando el ángulo vale 0, el coseno de 0 vale 1, y el coseno de 180 grados o de pi radianes vale menos 1. Y en el intermedio varía 0. O sea que la función trigonométrica coseno varía entre 1 y menos 1. Y si yo la multiplico Profe, y la por seno A, también. también. Por eso es posible una función trigonométrica coseno o la seno. Cualquiera de las dos me resuelve la ecuación diferencial. Es una buena mención, digamos. Yo acá resolví con la función coseno, pero si utilizan la seno, es también válido. Van a ver que la resolución se cumple también. La diferencia es que la coseno es invertida, ¿verdad? Con respecto a la seno. Igual, porque la seno cuando derivo me da coseno, y cuando derivo coseno me va a quedar menos seno. Entonces, en algún momento hay un cambio de signo en la segunda derivada, ¿no? Ok. Bien, Sí, entonces, no había tenido en cuenta eso de que la volvía a derivar. sí, en este aspecto sí es importante, pero es cierto lo que menciona, digamos, ¿no? Si hubiese sido la coseno, cambia el signo con la menos seno, si hubiese sido una primera derivada nada más. Pero acá aparece la segunda derivada. Y eso me habilita a que puedo usar la función seno también. Entonces, bueno, le decía que la función trigonométrica coseno varía entre 1 y menos 1, y A, que es el valor de la máxima elongación, me estaría dando que tome valores máximos entre A y menos A. ¿Y por qué omega t? Porque va variando el valor de la posición de la partícula, de la masa, con respecto a su posición de equilibrio en el tiempo, y lo voy a hacer variar con una velocidad angular, que no es una velocidad angular de giro, sino es una velocidad angular en el tiempo. O sea, cómo varía su posición de ángulo con respecto a las posiciones iniciales y finales en el tiempo. Porque la función trigonométrica coseno-seno permite argumentos de ángulos. Y como irá variando esa posición en el tiempo, lo participo o lo puedo representar por la función trigonométrica coseno. En el video que les mencioné hay una correlación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, que me parece interesante que lo vean. Y después, si tienen dudas, lo conversamos y lo charlamos en alguna clase para interpretarlo, ¿no? En definitiva, bueno, planteamos un modelo de una función trigonométrica coseno variable en el tiempo por omega t. La derivamos, que me da la velocidad. Si derivo la función trigonométrica coseno, me queda menos seno. Y luego derivo el argumento, omega t,
más phi, y la derivada de phi es una constante, me queda 0, y la derivada de omega t respecto a t me queda omega. Entonces me queda menos omega por a, seno omega t más phi. Y la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, deriva de la expresión de menos seno. El seno derivado me queda coseno positivo, o sea que me queda el menos que tenía antes. Y nuevamente derivo el argumento omega t y me queda omega previamente multiplicada, me da menos omega cuadrado a por coseno omega t más phi. Un aspecto interesante que no comenté ayer, pero si ustedes observan, la aceleración es menos omega cuadrado por a coseno omega t más phi. Y esta expresión de a coseno omega t más phi es x. O sea que a es igual a menos omega cuadrado por x, que era la posición de la partícula, ¿no? Si yo reemplazo, digamos, la segunda derivada, que sería la aceleración, en la expresión de la ecuación diferencial, y la de la posición, que era a coseno omega t más phi, multiplicando por k sobre m, y reemplazo en la expresión, puedo sacar el factor común coseno omega t por a más phi, y me queda una diferencia de los coeficientes que acompañaban, que eran k sobre m menos omega cuadrado, igual a 0. Como esto es un producto, para que esta expresión sea igual a 0, podría ser o el coseno 0, que no se da siempre, sino en ciertas determinadas posiciones temporales. Y si el coeficiente que acompaña esta expresión, que es k sobre m menos omega cuadrado, es igual a 0, ya verifico la ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, despejando la frecuencia de oscilación del sistema, me dice que la frecuencia de oscilación al cuadrado va a ser igual a k, la constante de resorte, dividida en la masa m. Y eso me indica que la oscilación de un sistema, en cuanto a la frecuencia que oscile alrededor de su posición de equilibrio, depende de las características del sistema, de la constante de resorte y de la masa involucrada, y no del agente externo que está transfiriendo energía. Porque su frecuencia de oscilación natural dependerá de las características del resorte y la masa que estoy colocando en el sistema, ¿no? Volviendo a lo que vimos recién, digamos, si planteamos funciones trigonométricas coseno, menos seno y menos coseno para posición, velocidad de aceleración, y las grafico en un sistema a dos ejes. En el vertical, para el primer caso, voy a estar reflejando los desplazamientos, o sea, las posiciones relativas a la partícula en el tiempo. Sobre el eje horizontal del tiempo, que sería la variación temporal que se va dando en el desplazamiento de partícula, y reflejo velocidades y aceleraciones, van a estar desplazadas las figuras respecto a la función original. Tengo una menos seno para la velocidad y una menos coseno para la aceleración, que me van indicando justamente situaciones diferentes, pero que reflejan el movimiento de partícula. En este caso inicial, si yo digo, bueno, t igual a 0, x, la posición de partícula vale a, o sea que está en un estado de máxima elongación. Puede haber sido la situación original en la que el agente externo le entregó la energía y la liberó desde ese punto. Cuando lo libera en el estado de máxima elongación, se irá dirigiendo hacia el 0 y sería su punto de máxima compresión a menos a, donde el resorte le vuelve a devolver la energía y transfiere a su estado de máxima elongación, máxima compresión, y así teóricamente indefinidamente, ¿no? Esta curva, si bien la dibujamos con dos ciclos, dos valles, digamos, en realidad se repite indefinidamente en el tiempo, ¿no? Entonces sería un movimiento periódico. Y el periodo t es el tiempo que tarda en volver la partícula a la posición original, en la posición, ¿no? En el cálculo de posición. Y la velocidad me refleja esa situación. A medida que la libero a la partícula y se va acercando hacia 0, que sería el punto central, la velocidad respecto a mis internas de referencia es negativa porque está actuando en la dirección negativa de x, hasta que llega al estado de cruce de 0 y alcanza su velocidad negativa máxima, y luego se va al estado de máxima compresión y ahí finalmente la velocidad vale 0. En ese punto, en medio de t, en estado de máxima compresión, la velocidad vale 0, porque llegó al estado de donde se comprime máximo contra el resorte. Y luego vemos gráficas de aceleración que me están mostrando cómo actúa la aceleración en contra de los desplazamientos para justamente devolver al sistema
sus posiciones energéticas iniciales. Como habíamos comentado ayer y planteado, la aceleración no es constante, es variable en el tiempo. Entonces no podemos resolver o haber planteado una resolución de este desplazamiento con algún movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración varía a lo largo del tiempo. Entonces tenemos valores máximos y mínimos para el desplazamiento a y menos a. Para la velocidad tendría un valor máximo de omega a y un menos omega a para mínima velocidad negativa. Y en cuanto a la aceleración tengo omega cuadrado a, que sería el máximo, y menos omega cuadrado a. Y como omega cuadrado era igual a k sobre m, lo puedo reemplazar en el gráfico que está de aceleración, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Están por ahí todavía o no? ¿Se fueron? Profe, la aceleración no la entiendo bien a la lectura, Ok, a la descripción, mejor dicho, gráfica. bien. El resto ya lo explico de vuelta entonces. Tengo con el estado de máxima elongación, digamos, en transferir la energía inicial, y la aceleración será máxima a pesar que la velocidad es cero, porque le está incrementando, dándole toda la energía inicial para que la partícula comience a desplazarse hacia el estado de máxima compresión, ¿no? Y cuando la velocidad alcanza, fíjate que la aceleración es la variación de velocidad, ¿no? Si vas trazando curvas tangentes en la gráfica de la velocidad, va disminuyendo la tangente en cada punto hasta que en un cuarto de periodo la velocidad alcanza su máximo negativo y en ese punto la aceleración vale cero. De toda la aceleración que le pude entregar se convirtió en velocidad negativa porque está actuando en contra de mi sistema de referencia, ¿no? Si yo considero x igual a a un valor positivo, si la aceleración está trabajando en contra de mi sistema de referencia, la considero negativa, ¿no? Luego, cuando llega al estado de máxima compresión y el resorte le vuelve a devolver o le vuelve a entregar la energía almacenada para desplazarlo hacia el estado de máxima elongación, la aceleración comienza a crecer para que la velocidad se vaya incrementando hasta que nuevamente cuando cruce cero voy a tener la máxima aceleración hacia la dirección positiva y que con esa inercia de aceleración le servirá para llegar al estado de máxima compresión mientras la aceleración disminuye. Es difícil de comprender, salvo por el hecho Profe, del análisis gráfico. ¿Okay? No, ya lo entendí, profe, gracias. el argumento ahí, para sacar la aceleración ahí, el argumento tiene que ser cero. Tiene que hacerse cero para que llegue al mínimo, o sea, el coseno de cero me va a dar 1, entonces me va a dar menos W por A. Y arriba tendría que ser el seno de cero. A ver, el seno de cero me da 0. Entonces lo que se ve arriba, el punto ese, ¿verdad? Sí, sí. Es ese correcto. desfasaje que se ve ahí. Sí, sí, sí. O sea, en realidad las gráficas estas que estoy Bien. mostrando es con este ángulo phi del argumento igual a 0. Tiene un desfasaje de pi sobre 2. ¿Entre quiénes? ¿Entre coseno y menos seno, dice? ¿O qué? Claro, entre una y otra hay como un desfasaje de pi sobre 2 entre el seno y el sí, sí, coseno, sí. digamos. Entre las gráficas, sí, sí. Sí. Porque las funciones seno y Bien. coseno son funciones desplazadas una respecto a otra en pi sobre 2 o en 90 grados. Si a Profe, coseno la Perfecto. corro en 90 grados ya se convierte en una seno. Perfecto. Sí, sí. ¿puede ser que si usamos seno en Claro. lugar de coseno empiece en 3/4? Empezaría así el dibujo, digamos, en la línea de 3/4. Serían todos Ah, iguales, 3/4 ¿no? de t. Sí. Sí, o sea, podría considerar ahí que inició un tiempo después o puedo haber pensado que esta curva en realidad empezó un cuarto de t antes, ¿no? Entonces empiezo acá y corro el eje este vertical hacia menos un cuarto t y ahí estaría comenzando con la función c. Ah, bien, bien. Y lo que mencionaba sí es relevante, o sea, estas gráficas son para coseno omega t sin el phi, o sea que phi vale 0. Si t vale 0, el coseno de omega t, omega por 0 vale 0, y el coseno de 0 vale 1. Y 1 por a me queda el máximo. O sea que todas estas gráficas son para phi, el ángulo que está dentro del argumento, igual a 0.
Cuando necesito... Claro, eso es lo que le preguntaba hace rato. Sí, sí, sí. Esa sí, era te mi entendí. duda. Exacto, Bien, sí, sí. bien. Cuando ya no vale phi igual a 0, que sería este caso del eje vertical, y lo quiero desplazar respecto a una posición X, unas condiciones iniciales de contornos distintas. Entonces ahí introduzco un ángulo de fase inicial phi en ese desplazamiento para correr temporalmente el eje. Así como una función seno-coseno la puedo convertir de una seno a una coseno o de una coseno a una seno, desplazándola 90 grados dentro del argumento. Es lo que hago con el ángulo phi. O sea, corro las funciones trigonométricas, que significaría que corro el eje para mis condiciones de contorno, mis condiciones de problemas particular, ¿no? Profe, T era 2pi dividido en W. Sí, en realidad omega es 2pi sobre tiempo, ¿no? El tiempo se mide en segundos. Pero voy a multiplicarlo por omega, que es radianes sobre segundo, te queda la expresión en radianes. O sea, cuando yo grafico acá, eso te está yendo un poco más lejos, pero me parece interesante que lo plantees, digamos, ¿no? Cuando yo grafico aquí, grafico t en tiempo y estoy hablando en función del periodo t en tiempos en segundos, ¿no? También lo puedo considerar que estas gráficas corresponden a valores discretos de ángulos en radianes o en sexagesimales, ¿no? Cuando t vale a 0, tengo el ángulo 0. Cuando t vale un cuarto, voy a tener un cuarto de un periodo, que es t, pero sería un cuarto de 2pi. Entonces sería pi sobre 2. Cuando planteo este punto en un cuarto t, si fuera un ángulo en radianes, ¿no? O en sexagesimal. Entonces, las gráficas se van a convertir de acuerdo al periodo particular de cada elemento, ¿no? A lo que voy es, a ver, no quiero confundirlos mucho, pero estos fueron los ejemplos que vimos ayer, o el que vimos ayer. Creo que acá no están las funciones trigonométricas, pero bueno, para graficarlas, digo, ¿no? Supongo que tenemos máximo, son 4, 4, 5, y lo voy planteando en términos de 3, 6, supongamos que acá sea tiempo, ¿no? Supongamos que estamos analizando la función trigonométrica cosenos que vimos recién. ¿Sí? Un periodo t sería este tiempo t en que la partícula vuelve a su posición original, o también puedo representar ese periodo t entre cualquiera de dos puntos que repite ciclo la partícula, ¿no? Un tiempo t en segundos. ¿Está? Desde el punto de vista de ángulos, estos valores para una función trigonométrica coseno-seno van representando 0 y un ciclo completo serían 2pi en versión angular en radianes, ¿no es cierto? La mitad de ese recorrido, digamos, que sería, acá tengo 4, me está faltando uno, no, acá es 2pi, está bien, acá está. Entonces este sería el valor de pi, y este sería el valor de pi sobre 2, y este de 3pi sobre 2. ¿Ok? Estos valores son en radianes. Si ustedes grafican una función trigonométrica en función de los ángulos en radianes, van a mantener esta forma. Pero nosotros acá representamos tiempo t, ¿sí? Entonces, este valor va a ser igual a 2pi sobre t. Ese será el tiempo t, entre que alcanza su posición de oscilación, ¿no? A lo que hago mención es que si yo tengo otra partícula que está
puse verde, pero... Yo tengo un caso 2, por así llamarlo. Este es un caso 1, ¿no es cierto? Y yo tengo un caso 2 que tiene un periodo T menor. Este podría llamarlo un T1 y abajo un T2. O sea que esa partícula está oscilando a una frecuencia mayor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Este tiempo T del periodo ya será menor en el caso de T2, pero las gráficas van a seguir siendo, desde el punto de vista de radianes, 0 de pi sobre 2, y ya va a quedar la mitad del pi sobre 2 de arriba, ¿no? Pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. Y este nuevo instante de tiempo acá, ese T2, por así llamarlo, va a ser igual a 2pi sobre el periodo T2. Y este era el periodo T1. Este sería T1. O sea que esas curvas, desde el punto de vista geométrico, en las gráficas en ángulos, digamos, son similares, nada más que se van comprimiendo o estirando en función del periodo o de la frecuencia de la señal de oscilación. Si una señal que oscila más rápido, digamos, que varía más rápido su posición, tiene un T2 menor que un T1, porque su frecuencia es mayor que la frecuencia 1. Yo voy a graficar en mi eje siempre T en segundos, y de hecho voy a notar una diferencia. Capaz que este tenga un periodo de, no sé, de 1 segundo, y este tenga un periodo de medio segundo. Completa un ciclo en menor tiempo. Pero desde el punto de vista geométrico, digamos, los ángulos para las gráficas de las funciones van a tomar siempre los mismos valores: 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. Lo único que en el instante de tiempo que los voy a graficar van a cambiar. Si este en un segundo y acá tenía medio segundo y acá tenía un cuarto de segundo, acá voy a tener medio segundo y la mitad de tiempo va a ser un cuarto, ¿no? Y este será un octavo de segundo. Sé que se van a ir reduciendo las gráficas de mayor frecuencia o se irán ampliando, digamos, gráficas de mayor frecuencia. Ups, me parece que fui muy profundo. ¿Se entiende lo que digo o no? Deme una batiseñal de que están vivos por ahí. Sí, profe, sí se entiende. O sea, a mayor frecuencia, profe, a mayor Oscila más rápido. frecuencia oscila más rápido. Bien. Exacto. Vos pensás, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, ¿cuánto es la frecuencia de red de los 220 voltios que tenemos? No, porque no es bueno eso. 50 Hz. ¿Sí? ¿En qué orden están las frecuencias de oscilación de un reloj en una computadora? ¿Han visto ustedes que dice 2 GHz, 4 GHz? Cuando van a comprar una computadora, ¿no han visto las especificaciones que tiene 2 GHz, 4 GHz o lo que fuera en frecuencia? Sí, sí. Bueno, imagínense que nuestra red oscila a 50 ciclos por segundo. 50 veces varía la señal por segundo. Pero, mientras que en una computadora, si está en el orden de gigahertz, son 10 a la 9. O sea que realizan 10 a la 9 ciclos por segundo. Una frecuencia muchísimo más alta que la de red, ¿no? Porque la computadora realiza mucho más procesos en menores tiempos. Claro, por eso dicen que es más rápido, con mayor.
Mayor velocidad de procesamiento implica mayor frecuencia del clock, que es el que le va dando las señales para que transfieran bits, muevan de un dato de un RAM a la otra o lo que fuera, ¿no? Ah, interesante. Bien, pero a lo que iba yo, a pesar de que siempre todos estos puntos de cruce van a ser desde el punto de vista geométrico, en pi radianes, o pi sobre 2, o 3 pi sobre 2, desde el punto de vista temporal, esos tiempos van a ser distintos. Si yo tengo un segundo en una gráfica, va a representar una escala, y si yo tengo un periodo t de medio segundo, la gráfica va a ser distinta, va a ser más comprimida, pero siempre los cruces van a ser en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, o pi sobre 4, ¿no? Y va a haber mayores picos, profe, entre máximos y mínimos también, a mayor oscilación. Eso depende de la amplitud. Ah, depende de la amplitud. O sea, yo puedo tener una amplitud acá 1 y una amplitud 2 que sean distintas. Y eso de quién más depende del agente externo. O sea, si yo le estiro más o menos, digamos, va a depender de la energía que yo le transfiero al sistema en la medida que estoy dentro del límite elástico del resorte. Si yo le transfiero más energía y lo deformo, digamos, ya no oscila. Lo rompí el resorte y quedó la masa en el extremo y toda la energía que pude haberlo almacenado la perdí porque lo destruí el resorte. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? Lo que van a hacer los desarrollos de experimentos para enseñar movimiento armónico simple en la secundaria, ¿no? Para alquilar Profe, balcón. con tener un péndulo, ¿es oscilatorio o ¿cómo se llama este Sí, otro? Oscilatorio. es otro ejemplo también. El movimiento armónico simple es el movimiento pendular no amortiguado. También está implicado en la bibliografía. Lo que pasa es que yo no lo uso para no confundirlos demasiado, pero si quieren profundizar, digamos, en osciladores armónicos, el péndulo es uno bueno. Y es muy sencillo para utilizar en el aula, digamos, ¿no? Si ustedes ponen una lámpara arriba de un péndulo y lo hacen mover, van a ver cómo cambia la posición en su proyección sobre una hoja blanca abajo. Y eso me va a dar estado de máxima compresión o elongación, equivalente a un movimiento armónico simple con resortes, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. 7:40. Bueno, cuéntame un poco cómo vamos, cómo se van sintiendo. El año pasado tuve clase con mis compañeros que están en cuarto y comenzamos con este tema y les había pasado videos para que vean y demás. No había comenzado todavía con clases virtuales y la primera clase virtual que tuve con ellos fue mortal. Estaban totalmente destruidos porque no entendían ecuaciones diferenciales, no entendían esta gráfica, no habían visto funciones trigonométricas. Y para mí fue desolador también porque asumí de que esos conceptos estaban, digamos, ¿no? Así que en la medida de lo posible trato de por ahí explicarlo 2 o 3 veces, volver sobre el concepto para ver que lo hayan entendido y que no esté siendo tan agobiante, digamos. No es cosa del otro mundo, pero lleva un tiempo procesarlo y como se dice, internizarlo el concepto, ¿no? Profe, Sí, esas gráficas que están ahí en pantalla, yo me acuerdo que las utilizamos para cálculo 1, que yo muy bien todo lo que es diferencial, integral, todas esas cosas, como que no lo tengo claro, y más ese año que era cálculo, que estuvimos sin profesor, como que para rendir el final tuve que aprender todo junto, desde lo básico hasta ese tema más o menos, y como que me falta aprenderlo mejor, pero sí lo entiendo, no es que estoy tan perdido. Creo que con más práctica y ejercitación lo voy a terminar de asimilar. Pero no sé bien primero ecuación diferencial. Martín, recién Claro. ahora lo vamos a ver. Ah, bien, bueno, no me acuerdo hasta dónde había llegado el profesor, creo que hasta integrales nada más, está de bien, o sea, cálculo 1. el espíritu, digamos, yo no voy a profundizar demasiado, o sea, estoy
usando algunos elementos de cálculo que son necesarios para el análisis matemático. En algunos casos tenemos alguna diferencia con otros colegas en el que prima mucho, digamos, el desarrollo de una experiencia, de un concepto en el aula, en algo sencillo para aplicar a un chico de secundario, y no tanto en el análisis matemático que lo respalde por detrás. Y yo considero que ustedes, desde el punto de vista de profesores de física, tienen que tener la visión completa, ¿no? Después, dominando el concepto matemático-físico, pueden volverlo mucho más sencillo y aplicarlo en el aula al alumno, ¿no? Pero para mí tienen que comprender de base de dónde sale esto, cuáles son los análisis iniciales, digamos, y los modelos matemáticos que respaldan el análisis físico, porque lo que estamos haciendo es volcar en papel lo que pasa en la naturaleza o de lo que se observa en la realidad, ¿no? Y para eso necesitamos un fundamento académico, no solamente por el hecho de que ustedes lo entiendan, porque después cuando lo tienen que explicar, lo tienen que saber, sino que también cuando tienen alguna discusión con colegas, digamos, y analizan, ya empezaremos a ver energía, cómo se correlaciona con la aceleración, con la velocidad, por qué, digamos, tengo máxima energía cinética, por qué tengo potencial y demás. Y cuando se correlacionan esos conceptos con esto, todo queda mucho más claro. Y si uno no lo entiende de entrada, no lo va a comprender nunca y no lo va a poder explicar bien. Y cuando tienen alguna discusión con un colega o un análisis, digamos, y surgen muchas diferencias porque uno debe decir, bueno, mira, esto no lo entiende nada. Entonces, es importante que seamos sólidos académicamente y en aplicaciones para que puedan defenderlo, digamos, a la postura, los conceptos físicos, en cualquier ámbito, ya sea para un chico de alumno de secundaria, digamos, que no necesita toda esta profundidad quizá, o para algún colega en algún proyecto de investigación o cuando vayamos a un congreso, digamos, si necesitamos interpretar qué es lo que se está hablando para que podamos aprender más de eso, ¿no? Sí, Ok. profe. Bien. Bien, las gráficas que les muestro a continuación ahora es, en ese caso, una variante de la que vimos. Si observan ustedes, esta es una gráfica de la función posición y de t, que está sobre el eje vertical, con una función trigonométrica seno y no la coseno. Y las restantes gráficas serían, me dijeron que eran fucsia, ¿no? Esta es la de velocidad. Y la de aceleración, digamos, en color rojo. Si yo la analizo y corro el eje del vertical hacia 90 grados, o sea, lo desplazo al eje 90 grados, las gráficas se transforman tal cual en las funciones coseno, menos seno y menos coseno que vimos recién para el modelo, ¿no? O sea que esta situación de gráfica responde a otro análisis del movimiento armónico simple, pero que es totalmente congruente con lo anterior. O sea, ahora si estoy en t igual a 0, implica que la partícula está en el origen, en 0, que su velocidad en ese caso sería máxima porque se estuviera desplazando hacia el estado de máxima elongación, y que su aceleración es 0, pero que comienza a crecer para desacelerar la velocidad y llevarla al estado de máxima, primero elongación y después máxima compresión. Son lo que quería comentar, que son siempre gráficas similares y equivalentes. Lo único que hago es correr el eje vertical. Si yo tengo una situación original en la que la partícula está en estado de máxima elongación, utilizaré una función coseno acá. Si yo tengo una situación en la que la partícula ya está oscilando y pasa por el origen, en un t igual a 0, entonces utilizaré la función seno, con un ángulo de fase 0. Y si estoy en algo intermedio, voy a incluir un ángulo de fase que me va a correr o la función seno o la función coseno para la referencia de situación de mi problema. Que era lo que habíamos planteado en el ejemplo que resolvimos ayer, que decía que una partícula que efectúa un movimiento armónico simple con periodo igual a un segundo, sabiendo que en t igual a 0 la elongación es de 0,70, su elongación sería el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, y su velocidad es 4,39 centímetros por segundo. Me piden calcular la amplitud máxima, digamos, porque no es la amplitud máxima, no es A, 0,7 es una posición de la partícula en el tiempo, y la fase inicial es la máxima aceleración de partícula. Entonces, para la gráfica que estábamos viendo recién con una función seno, no responde a las características que está acá detallado el problema,
sí me dice que en t igual a 0 su elongación era 0,7 centímetros, y aquí no, porque la t igual a 0, la elongación vale 0. La velocidad es máxima, pero la posición vale 0, y no responde a esta condición de 0,7. Entonces lo que tengo que hacer es correr mi sistema de referencia inicial hacia un punto en donde se cumplen las condiciones de contorno de mi problema. Y en esta posición, la posición, o sea, el eje vertical, se verificaría que para t igual a 0, la posición vale 0,7 centímetros, la velocidad vale 4,39 y la aceleración algo que no sé, pero responde a las condiciones de mi problema. Y eso lo he logrado desfasando, introduciendo un argumento de fase dentro de la función trigonométrica que me equivale a desplazar el eje para ubicarme en una posición inicial diferente de la que puede haber planteado una función seno o coseno pura. Y esto es lo que habíamos resuelto ayer, que habíamos planteado que para x igual a 0, para t igual a 0, perdón, x valía 0,7 centímetros y para t igual a 0 la velocidad era 4,39 centímetros. Partiendo de una función trigonométrica seno, que yo podría haber usado tranquilamente la coseno también como función de posición de inicial, ¿no? Ahora, si uso la función coseno para x, tengo que utilizar la menos seno para velocidad y la menos seno para la aceleración. Si inicio ahora con la función seno, la velocidad queda coseno y la aceleración queda menos seno. Esos tres sets, digamos, de posibles funciones que correlacionen posición, velocidad y aceleración se tienen que sostener en función de la posición, de la ecuación de posición inicial, ¿no? Entonces, acá utilizo la función seno, que también resuelve la ecuación diferencial, como les había comentado. Son equivalentes. Y la velocidad, en forma general, era omega por a por coseno omega t más phi. Entonces, si tomo para t igual a 0, la posición en t igual a 0, me quedaría a por seno de omega por 0, porque t vale 0 más phi. Y la velocidad sería a por omega por coseno omega 0 también, que no lo puse acá, omega por 0 más phi. Si yo divido miembro a miembro, tendría que la posición en 0 sobre la velocidad en 0 me va a quedar igual a por seno phi, que aquí arriba se fue el omega, dividido en a por omega por el coseno phi, porque se fue omega también en el denominador. Y me queda a omega, que era del valor máximo de la velocidad. Cancelo acá las amplitudes máximas, entonces me queda igual a 1 sobre omega por la tangente de alfa, de phi, perdón, que igual a 0,7 centímetros dividido en 4,39 centímetros por segundo. Y ahí tengo una relación entre omega y el ángulo phi. Luego me decían que el periodo es un segundo, la frecuencia será 1 Hz y la frecuencia angular es 2pi por f, 2pi por frecuencia, me da 2pi radianes por segundo. Con esos valores de omega podía sacar phi, que me daba finalmente, creo que era cerca de 60 grados, habíamos visto ya, ¿no? O sea, me daba un valor en radianes de 0,78, que era la fase inicial, y la amplitud me daba finalmente igual a de la función de posición de la ecuación de posición, que era para t igual a 0, que daba 0,7 centímetros igual 0,7 centímetros igual a por seno phi, y ya tengo phi que vale 0,78 radianes. Podía calcular la amplitud, que era 0,7 centímetros dividido en seno de 0,78 en radianes, me daba 1 centímetro. O sea que el estado de máxima elongación era 1 centímetro. Entonces, si yo planteo mi ecuación de posición, me quedaría x igual a 1 centímetro por el seno de la frecuencia angular era 2pi radianes por segundo por t más su fase inicial, que es 0,78. Si yo reemplazo en esta ecuación t igual a 0, me va a quedar 1 centímetro por el seno de 0,78, que me dará
los 0,7 centímetros. ¿Entendido? Vamos a hacer otro problema. Antes que yo me ponga más nervioso. Perdón. Terminamos la pequeña presentación. En osciladores armónicos. El modelo de un oscilador armónico sometido exclusivamente a la ley de Hooke, en la que no hay, estamos dentro de límites elásticos, no es realista porque desprecia la presencia de rozamiento. Y cuando hay rozamiento hay una pérdida de la transferencia energética, puede ser que sea una superficie de rozamiento o fricción del aire o líquido que rodea al oscilador. Y en el caso del oscilador con rozamiento seco tiene un interesante análisis físico-matemático que no se considera en este curso y en la presentación. Y el rozamiento viscoso lo podemos pensar como un amortiguador mecánico que se puede encontrar en el amortiguador de un vehículo, donde tiene un fluido, normalmente un aceite especial dentro del amortiguador que me compense, digamos, los desplazamientos bruscos, digamos, que puede pasar un automóvil, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de un oscilador armónico viscoso, digamos, en donde tenemos nuestro amortiguador y el resorte, que sería el elástico, en su posición de equilibrio. Cada vez que pasamos por alguna posición de desplazamiento, lo que hace el oscilador amortiguado es recibir la energía del resorte y transferirla al fluido que está almacenado internamente, el viscoso que está dentro del amortiguador, y compensar, digamos, esas variaciones bruscas de posición. Tiene dentro del amortiguador, digamos, un fluido, y tiene el pistón con el eje que se va desplazando, tiene pequeñas ranuras. Entonces, cuando hay un desplazamiento de compresión o desplazamiento a los extremos, esas ranuras dejan pasar el fluido viscoso, pero en cantidades menores, y eso hace que compense o reciba la energía del golpe, digamos así, en forma más atenuada, digamos, ya que se almacena la energía en la transferencia de ese fluido viscoso, ¿no? Y el resorte lo que hace después es volverlo a la posición original para soportar el siguiente golpe, ¿no? Tienen algunas aplicaciones aquí sobre movimientos armónicos simples, por ejemplo, para energía undomotriz, que se denomina, que utiliza el movimiento de la superficie del océano, de las olas, y ese movimiento, que lo puedo recoger con brazos mecánicos, me puede mover un generador en el interior y transferir energía a través de un alternador hacia un punto central y almacenarlo en una batería, o transferirlo a puntos diferentes de uso, ¿no? Me parece que un ejemplo interesante para mostrar un oscilador armónico a partir de generación de energía o bioenergía en un nivel secundario, o presentar hasta un proyecto, digamos, de conversión de energía mecánica, ¿no?, en eléctrica. Profe, me he hecho acordar, es el dibujito ese que he puesto de amortiguador, me he hecho acordar también los cilindros del auto. ¿Eso es movimiento armónico o no? Sí, esto es el pistón de un amortiguador de auto. Sí, yo me refiero al del motor, donde se hace la combustión. También es interesante. Hay una discusión que lo vamos a hacer sobre el desplazamiento de los pistones en un vehículo. Si es un movimiento armónico simple o no. ¿Qué opinas vos? Y yo creo que si van dando a una velocidad constante, sí puede llegar a ser. Hay algunas características que lo diferencian a oscilador armónico. Fundamentalmente, primero que, no hay un resorte involucrado, ¿no? Pero la energía que se libera en la combustión es la energía de ese agente externo que le provee al sistema y que produce el desplazamiento, y la vuelta a su posición original de un pistón
lo va a dar un pistón ubicado en otra posición en el que el árbol de levas lo hará girar de tal forma que cuando realice la segunda explosión de combustión, lo presione el primer pistón y lo vuelva a subir a su posición inicial, ¿no? Entonces ahí trabajan los pistones en sincronización con la inyección del vehículo para que se realicen las explosiones de tal forma que con el movimiento del árbol de levas lo vaya llevando a su posición original, ¿no? Desde ese punto de vista pareciera un movimiento armónico simple porque el pistón está moviéndose respecto a una posición de equilibrio, pero la restauración no se da por vía de un resorte que almacena la energía, sino porque la energía de combustión que se va liberando en cada caso te va moviendo al sistema a su posición original. Profe, Sí, te escucho. ahí podría ser en el caso del cilindro del auto, o sea, en conjunto con el nuevo movimiento del árbol de leva, una combinación de movimiento armónico simple, similar al del resorte, solo que no hay un resorte, y MCU, porque el árbol de leva hace un movimiento o MCU variado. Puede Sí. ser que haya una combinación de ambos movimientos. Sí, si vos te pones a analizar el movimiento del árbol de leva es el, ¿cómo que se llama el extremo del pistón? La leva se llama, ¿no? Así que engancha con el árbol de leva. La leva, está la biela, que es la que sostiene el pistón, y está enganchado al árbol Sí. de leva, que es el... La biela, eso era. La biela cuando está sujetado al extremo, el árbol de leva produce un movimiento circular. Y Claro. la biela la que transfiere el desplazamiento del pistón hacia arriba. Sí, sí, hay una mezcla de todo. Tenemos movimiento Ese va al circular volante de inercia, ¿verdad? Es parecido también, ¿no? Porque hay una inercia que se está transfiriendo al sistema vía el movimiento de otro pistón que está transfiriendo energía, ¿no? Porque ahí en el Sears hay un ejemplo parecido, donde hay MCU y hay un resorte, digamos, y es como una combinación de los dos movimientos. Sí, está presente, digamos, lo que menciona, digamos. La diferencia para mí fundamental en el movimiento del pistón con respecto a un movimiento armónico simple es que la restauración de la posición inicial no se da a través de un resorte que almacena la energía, como si se da en el tema del pistón, del amortiguador, y la energía para proveerlo al sistema de vuelta a su posición original para que el pistón inicie de vuelta la carrera de explosión, lo realiza la explosión en otro pistón ubicado de tal forma que el árbol de leva lo desplace el primero. Si tenemos motor de 2 tiempos, se realiza a través de 2 pistones. Si tenemos 4 tiempos, digamos, serán 4 pistones que están trabajando en el motor, ¿no? Que trabajan sincronizadamente para que los otros vayan subiendo, ¿no? Eso creo que es la diferencia fundamental de un movimiento armónico simple, o sea que siempre necesita la energía de combustión para que se mantenga la oscilación. Si yo quito las explosiones o quito la combustión, digamos, en algún momento se atenúa, la energía que transferí durante cierto tiempo le va transfiriendo al sistema de ruedas hasta que el roce lo detiene, ¿no? ¿Está entendido? Y sí, la diferencia sí, pero la gráfica sería también una sinusoidal o sería otra cosa así parecida, pero no lo mismo. Sí, pues si yo grafico la posición del pistón respecto a la posición de equilibrio, será subiendo y bajando, digamos. Y las posiciones serán las senoides, porque esas senoides te dan las posiciones relativas respecto al equilibrio o al estado de máxima compresión o elongación. Esa X que tengo sobre el eje vertical son posiciones en centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, hasta 10 centímetros, y vuelve y se va a menos 10 centímetros. O sea que todas esas gráficas son posiciones de desplazamiento transversal, en este caso del pistón, ¿no? Sí, sí, ya hemos entendido. Buenísimo. Bueno, hay muchos ejemplos para utilizar en los experimentos que pueden plantear, digamos, para la enseñanza del tema. Me gusta la discusión, digamos. No tengo todas las respuestas, obviamente, que seguramente tenemos para discutirlo, pero eso es lo bueno de ir analizando las situaciones y encontrar puntos de encuentro y puntos de discusión que después hay que profundizar y buscar bibliografía y ver cómo lo analiza y lo profundiza. O sea, ¿cuántas veces le pasó a ustedes en clase, digamos, que un alumno les puede sacar de
un texto sobre algún tema que capaz que lo entiende más y le dicen, bueno, yo lo investigo después y te comento y lo charlamos. O en una situación de decirle, no, bueno, esto es así, agarrarlo como viene, digamos, porque está explicado así en la bibliografía y no lo vamos a discutir el tema, ¿no? Pero yo considero positivo que siempre que se armen discusiones o análisis sirven para ver diferentes posturas y uno se enriquece como docente y los alumnos también en la discusión, porque si no transferimos una semana de ecuaciones y ustedes lo tratan de resolver o plantear en un modelo matemático y el concepto termina no entendiéndose, digamos, ¿no? Bien. 8 y 5. ¿Quieren que hagamos este ejercicio o quieren que cortemos? ¿Cómo están? Otro ejercicio, profe. Uh-huh. Ustedes están viendo toda la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve todo, profe. Bueno. Bien. Dice, una partícula que describe un movimiento armónico simple recorre una distancia de 16 centímetros en cada ciclo de su movimiento, siendo su aceleración máxima de 48 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en este caso me piden calcular la frecuencia y el periodo del movimiento y la velocidad máxima de partícula. Entonces tenemos una partícula, masa si lo pensamos con el sistema masa-resorte. Estaba de su posición original a un estado de máxima elongación y máxima compresión y oscilación, ¿no? Entonces me dice que describe un movimiento armónico simple, recorre una distancia de 16 centímetros en cada ciclo de su movimiento. Cada ciclo de su movimiento sería el periodo en que realiza una oscilación completa, o sea que estaría yendo desde A hacia menos A y volviendo nuevamente para A. Entonces durante todo ese instante de tiempo recorrió 16 centímetros, ¿no? Ya que la mitad sería 8 centímetros entre menos A y un cuarto sería 4 centímetros, que sería la amplitud máxima de desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso A sería 4 centímetros. El valor de sí. A, sí, la amplitud. Sí, sí, la amplitud máxima de oscilación respecto a la posición de equilibrio sería 4. Y bueno, me piden después frecuencia y el periodo del movimiento. El periodo sería T y la frecuencia es F. Obviamente cuando tengo F ya puedo calcular T, ¿no? Y me dan datos de la aceleración máxima. La aceleración, si recuerdan, depende de la ecuación, pero era omega cuadrado por A coseno o seno omega t más phi, ¿no? Lo importante es que la aceleración máxima... La aceleración máxima es omega cuadrado por A. Es omega cuadrado por A, ¿no? Entonces... Positivo. Sí, estoy tomando el módulo. Puede ser que varíe, digamos, en el signo, según las posiciones, como vieron. Puede ser que en algún momento la aceleración sea negativa, porque va en contra del sistema de referencia, en algún momento será positiva. Pero el módulo de la aceleración máxima, que sería el valor de pico, eso se mantiene, ¿no? Entonces, omega cuadrado por A es 48 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí deberíamos poner centímetros mejor para que no quede un valor tan extraño, digamos, ¿no?
Entonces omega cuadrado por 4 centímetros lo vamos a poner igual a 48 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces omega cuadrado sería 48 dividido en 4. Vamos a poner en centímetros sobre segundo cuadrado sobre centímetro. Bueno, se cancela en centímetros. 48 dividido en 4 me da 12, 4 por 8, sí. 12 sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces omega sería la raíz. 4,64 radianes por segundo. Omega. Ok. ¿Cuánto da? ¿4? 34. Ah, no, algo se olvidó de ahí, ¿no? Los 4 centímetros. No, no te escuché bien. Pero raíz de 12 sería, me parece que te da algo de 3 y algo, ¿no? O sea, depende de los valores que uno tome, pero 3,46. 3,46. Capaz que no es usando el valor original. Es que yo estuve haciendo en metro. Está bien, está bien. Estuve Por eso haciendo en iba a centímetros. hacer mención. Que capaz que no es usaste 48 metros Claro, sobre porque segundo es cuadrado 4. y si lo divido en 4 centímetros, tendría 4 por 10 a lo menos 2 metros, ¿no? Entonces ahí sí te quedaría 12 por 10 al cuadrado. 1 sobre segundo cuadrado, radianes cuadrados sobre segundo cuadrado. Y si ahí saco la raíz ya me va a quedar 3,46 y la raíz cuadrada de 10 sería 100, me da 10 radianes sobre segundo. Y si me estaría dando 34,6, ¿no? 34. Bien. No da un número tan feo como pensaba. O sea, puede ser que trabajemos con metros directamente y no con centímetros, ¿no? Bueno, ya teniendo omega, que igual a 2pi por f, puedo calcular f como omega sobre 2pi. Supongamos que usemos este resultado de datos del problema. 5,51. ¿Cuánto da, perdón? 5,51 Hz. 5,51 Hz. Y el periodo t sería 1 sobre f, que es 1 sobre 5,51. Da 0,18, debe ser algo así. Sí, 0,18. Segundo aproximadamente. Entonces el periodo que completa una oscilación sería de 0,18 segundos, que sería el tiempo que completa los 16 centímetros, ¿no? Y la velocidad máxima, perdón, era a por omega. Entonces reemplazamos a y omega, que hemos calculado 34,6 radianes por segundo, y lo multiplicamos por omega, perdón, por a, que era 4 centímetros. Bueno, eso me va a dar un valor de tantos centímetros por segundo, porque puedo convertir a metros sobre segundo, ¿no? ¿Está? Ahí sería por... daría metros sobre segundo, ¿verdad? No centímetros. Si utilizo la amplitud que era 4 centímetros, lo que era 138,4 me da, profe. centímetros por segundo. Sí. Bueno, 138,4. Si lo pasamos a metros, que sería 10 a la menos 2 acá, corremos 2 lugares la coma y sería 1,38 metros sobre segundo. No duele mucho la vista, perdón. Tengo mi ojito como el osito panda ya. Profe, lo que no entiendo es por
es lo mismo que yo utilice el 34,6 que el 3,46, porque el 34,6 es el de metros y el Sí. 3,46 No, es el yo de pensé que centímetros. iban a salir valores muy dispares, pero podemos tomar directamente eso como 48 metros sobre segundo cuadrado y Porque ahí, usemos el valor. porque ahí en el producto está utilizando el pasaje de metro, que es 34,6, y por multiplicado por centímetro. No, bueno, esto era un radiano sobre Y ahí he segundo. metido la pata. Claro, o No, sea, acá yo Claro, sé no, este ahí valor tenía que... que ponerle 4 metros. 0,04 metros. claro, ahí por eso digo, ahí no sería 0,04 ya que estoy utilizando el 34,6, porque el Sí. 34,6 parte de los metros, de haber trabajado con metros. Sí, no hay problema porque omega se mide en radianes por segundo. Ahora, si yo utilizo 4 centímetros y después convierto con el 10 a la menos 2, me va a dar 1,38. Y si yo lo multiplico por 0,04, me va a dar 1,38. Me tiene que dar lo mismo. O sea, lo que voy es que omega está en radianes por segundo, más allá de que hubiese usado acá metros y centímetros, ¿no? O sea, lo que voy es que este omega no lo usemos, digamos, cuando era considerando los 48 centímetros por segundo. Usemos directamente el dato del problema, que sería 48 metros sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Ok? Sí. Bien, cortamos por ahí. Estoy medio agotado. Les propongo que traten de resolver los ejercicios que siguen, el 2, perdón, el 3 y el 4. Y después, ya la semana que viene, vamos a ver el análisis energético del oscilador armónico para terminar el resolver práctico y podemos ver algunas dudas que tuvieran sobre los posibles ensayos que se podrían utilizar. Yo hasta mañana calculo que armaré ya los grupos en el aula virtual. No lo pude hacer de ayer para hoy, perdonen. Y si alguno tiene algún inconveniente, qué sé yo, con el grupo, con los colegas, porque quisieran trabajar con otro grupo o demás, me va comentando y lo vamos armando diferente, ¿sí? Hasta hoy yo estaba basándome en la planilla que me pasó la preceptora Cintia. Si es que algunos, digamos, no están en condiciones, me avisa por cursar la materia. Yo entiendo que todos los que estamos o los que están registrados en el aula virtual están en condiciones de hacerla y sobre esa base voy a dividir los grupos, ¿no? Profe, Sí. ¿qué puede después mandarnos la planilla actualizada a ver si ya aparecemos los que nos habíamos inscrito mal?